tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Hilda Ríos, su maestra de formación sociocultural, y en esta ocasión vamos a hablar de las características de los grupos de trabajo. Ya anteriormente en estas características vimos cohesión, tamaño y estatus, y ahora vamos a ver la ética, la moral y la conciencia grupal. ¿Sí? Después veremos otras características. Para empezar, vamos a hablar de qué es la ética. La ética es el estudio de la moral y el accionar humano, es decir, es hacernos preguntas respecto a los valores y los comportamientos correctos. Es filosofar respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y para qué sirve la ética? Pues para tener una formación moral, precisamente, a través de que de una conciencia de los valores y de por qué tenemos estos valores y de por qué estos valores son necesarios en nuestra vida y en nuestra sociedad, y además para definir las lealtades. Esto conecta con la ética personal, es decir, cómo el individuo vive su integridad y lleva esa integridad a su empresa o a su equipo o a su organización y vive su conducta correcta y además también se interesa por su reputación, ¿no? Y esto tiene un gran impacto en los grupos de trabajo y en las empresas, porque aquellas que tienen una ética bien definida con individuos que viven realmente la ética, pues entonces tienen, por supuesto, un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Por otro lado, tenemos a la moral, que son reglas que deben seguirse para definir o separar el bien del mal, ¿no? Estas normalmente están en fundamentos razonados, pero son cambiantes. O sea, la moral puede ser cambiante porque tiene que ver con las reglas y normas de la sociedad en ese momento. Pero la moral no se cuestiona, la moral se ejecuta y la ética es la que cuestiona si esas reglas en ese momento siguen estando bien o mal. Ojalá que me haya explicado, porque estas normas morales son justamente ya las reglas que seguimos y que llevamos a la práctica a partir de la discusión que se tuvo de la ética. ¿Okay? Entonces, son las normas morales las que nos ayudan a tomar decisiones cuando estamos en algún momento en el que hay que hacerlo y tomamos estas decisiones con base en nuestros valores. Entonces, esto nos lleva al estudio de la axiología, bueno, en la axiología, que es el estudio de los valores, y estos valores son realmente subjetivos y cambian de sociedad a sociedad y son diferentes para todas las personas. Un ejemplo sería la belleza, que es un valor subjetivo. Por ejemplo, un tatuaje podría ser bello para una persona y para otra persona no. Y bueno, finalmente la moral nos va indicando o nos da como un radar de hacia dónde dirigirnos con base en dónde tenemos nuestra escala de valores según la sociedad en la que vivimos y el momento en el que vivimos. La moral tiene tres formas o tres momentos de desarrollo. El primero sería el preconvencional, que es desarrollado en el premio o en el castigo. Pensemos en los niños, aprenden las conductas bien o mal a través de premios o castigos. Te portas bien, te premio, te portas mal, te castigo. Así tal cual. Y entonces el nivel preconvencional es la gente comportándose moralmente, pero debido a eso. El siguiente nivel es el convencional, en el que nos comportamos según los roles o expectativas que tiene la sociedad de nosotros. Es decir, hacemos lo que creemos o lo que nos han dicho que tenemos que hacer según el lugar en el que estamos, ¿no? O según el rol que cumplimos en la sociedad. Y esto es como un sentido de la responsabilidad que tenemos de cumplir con ese rol y queremos llenar esa expectativa. Es caer como en el deber ser, pero no necesariamente es llevar la conducta a ser reflexionada o inherente. Y ya el último nivel es el postconvencional, en el que realmente el individuo se cuestiona, se hace preguntas y su comportamiento correcto o ético o moral tiene que ver con realmente defender los derechos humanos, defender lo correcto, defender la integridad y defender a las personas y comportarse como según los ideales de la humanidad, ¿no? Entonces, el respeto completo de todas las personas.
pasa cuando hay ética y moral en el grupo? La dinámica del grupo se fortalece cuando hay valores definidos, ¿sí? Esto ayuda a establecer las jerarquías de valores, lo que nos importa. Y cuando eso está claro, entonces se crea la cultura del grupo y el grupo sabe cómo comportarse y hacia dónde dirigirse. Y esto de verdad es muy importante para que el grupo tenga una meta y una dirección. Ahora vamos a establecer algunas diferencias entre lo que es la ética y la moral. La ética viene de su definición de costumbre, pero más bien relacionada con el carácter, con aquello que, o sea, hago por mi carácter. Y la moral viene su significado relacionado con costumbre, pero más bien como hábito. La ética es teórica, es el estudio filosófico de la moral, como ya vimos, y la moral, como también ya vimos, es práctica, es el ejercicio, cómo ejercito la ética, lo que se discutió. La ética es la reflexión teórica de la moral y ya la moral es el nivel práctico de la acción, llevar esa reflexión a la acción. La ética es un razonamiento que depende de la filosofía, mientras que la moral depende de los comportamientos que aprendimos en la sociedad. La ética es la discusión de los principios morales y la moral es las cosas que nos hacen o las normas que nos hacen actuar de cierta manera en cierto caso. Las preguntas que se hace la ética es qué es la moral, qué es la justicia, qué es tal valor, ¿no? Esas son el tipo de preguntas de la ética, mientras que las preguntas de la moral son qué debo hacer ahora y qué dice la sociedad que debería de hacer. Y discutir ambas nos ayuda a pues a crear nuestros códigos de ética y ambientes de trabajo sanos. Cuando nosotros ya tenemos claridad de nuestros valores, tenemos claridad de nuestros principios, entonces tenemos ya un indicador de convivencia que nos hace crear esto que se llama conciencia grupal. Esta es otra de las características del grupo, tener conciencia grupal. Y entonces ya tenemos nuestra solidaridad, ya tenemos nuestro ambiente de trabajo definido, con nuestros valores definidos, y entonces eso crea la complicidad que hay entre los individuos y un tipo de ley interna, o sea, como una manera o reglas o normas que nos llevan a crear en colectivo y que llevan el objetivo del yo hacia el objetivo del nosotros, ¿no? Nos identificamos socialmente y entonces nos sentimos parte de algo, tenemos un sentido de pertenencia, creamos un sistema o un clima de entendimiento y también sentimos el orgullo precisamente de tener esa pertenencia y saber que somos parte de ese algo, ¿no? Entonces, esta es la conciencia grupal y no puede existir si no hay una ética y una moral claras. En conclusión, la ética y la moral se encargan de la discusión de los valores y estos valores son los que permiten el funcionamiento adecuado de los equipos, la compenetración entre sus miembros y que puedan identificarse entre sí como miembros a través de estos valores y además también definir su papel de contribución a la sociedad. Entonces, pues hasta aquí queda este tema de ética, moral y conciencia grupal y nos vemos en los siguientes materiales relacionados con las características del grupo. Adiós.